Vale, ok, listo. Ahora sí te aparece que está grabando. Espera que lo busco. Grabando, sí, Sí, Dani, ya estamos. grabando. Listo, Bien, admitiros a todos entonces sí, ahí va. y yo vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, me vas a tener que poner a mí como, porque pongo para compartir pantalla. Acá yo estoy viendo ya, ¿eh? ¿Vos estás viendo la pantalla? Sí, sí. ¿Cuáles son las doctrinas de la salvación? Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que me vea yo? Mm, ¿Vos no la estás viendo? No. Ay, qué raro. Bueno, dejo de compartir. Espera. Ah, poné de vuelta, sí. Salí y compartí de ¿Bien? vuelta. Te veo solamente a vos. Ah, bueno, están entrando todos. Ya tenemos. Vale. Espera. Yo me conecté ¿Sí? recién y me ven. Sí, sí. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Fernando, Dani, sí, mientras van entrando, ¿podés hacer una oración pequeña? bueno, ahí Dale. voy. Señor, te damos gracias por una noche más, una reunión más de tu conocimiento a través de nuestro líder, Daniel, que nos protege y nos va enseñando para acercarnos hacia vos a través de la salvación, papá. Te damos gracias por cada una de las personas y los hermanos que se están conectando para seguir aprendiendo y avanzando. Te doy gracias, Señor, y digo amén. 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 Gracias. Amén. Bueno, Gracias. Romy, te voy Dani, a ¿vos pedir, ves la pantalla? no, necesito que me pongas como, No, vos hace una cosa, deja de compartir y volvé a compartir. bueno, Que la otra vez lo hicimos así, funcionó lo más bien. el único tema es que la única cosa que veo es a vos y tu Ah, pava de mate. el pavo de mate, pará. ¿Y eso por qué será eso, che? Ajá, A ver, para Dani, ¿eh? dale. Ahora sí me veo. Ya está. Sigue grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Noches. noches, ¿cómo le va, Pastor? Buenas Hola, noches. chicos. Estamos sin cámara porque estamos sentados. Ah, sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Una aclaración, muchachos. Esta noche vamos a hacer un solo Zoom, ¿sí? Cuando falte 5 minutos, Romina me va a avisar. Y la próxima sesión la vamos a hacer el domingo de la semana que viene a las 5:30 de la tarde en persona, en donde se da el curso, en donde está el ropero, ¿sí? Así que todos están invitados para ir a la iglesia, 5:30 de la tarde, y la última clase va a ser en forma presencial, ¿sí? Bueno, hechas las aclaraciones, vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos que vimos sobre las doctrinas de la salvación. Habíamos dicho que doctrinas son verdades, ¿sí? Que las verdades que encontramos en la Biblia se convierten en doctrinas una vez que las empezamos a estudiar y que para lograr esa salvación había una serie de pasos que iban sucediendo. Vamos a ir rápidamente diciendo que el primer paso era la propiciación. A partir de la propiciación, la expiación de nuestros pecados. Eso nos llevaba a que Dios nos daba la redención, de tal manera que podíamos reconciliarnos con Él, ¿sí? Estábamos alejados de Él, nos daba su perdón, nos regeneraba, ¿sí? Y llegábamos a la adopción. Último punto en el que habíamos quedado la semana pasada. Entonces,
Vamos a hablar un poco de la adopción, ¿sí? La adopción, a ver, cuando hablamos de adopción, tenemos que entender que si nosotros tenemos la posibilidad de adoptar a un niño, ¿sí? Ese niño va a pasar a tener todos los derechos y las responsabilidades tal cual como si fuera nuestro hijo legítimo. Y eso es lo que Dios hace a través de la adopción, ¿sí? Nos posiciona como hijos, ¿sí? Es como si nos diera, es como si a nuestros hijos le diéramos una mayoría, la mayoría de edad, ¿sí? Y Dios se convierte en nuestro tutor, lo que en la Biblia se denomina ayo. Esa es la explicación. Y espiritualmente es una acción divina por la cual vos y yo, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu Santo, somos colocados en una posición nueva como hijos de Dios. De hecho, somos herederos de todas las bendiciones de Dios y por otro lado tenemos pleno derecho de heredar completamente, ¿sí? Completamente lo que Dios tiene preparado para nosotros en el momento en que seamos glorificados en el cielo. O sea, esa adopción se va a completar en el momento en que estemos en el cielo. ¿Qué quiere decir ser colocados en posición de hijo? Es volver, mejor dicho, estar en una relación perfecta y directa con Dios como nuestro Padre. A partir del momento en que somos adoptados, podemos decir, dice la palabra, Abba Padre o Papito. Y esta adopción es eterna, ¿sí? Fuimos adoptados, fuimos predestinados para ser adoptados. Es presente porque hoy nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo. Y es también futura, como dice Pablo en Romanos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso quiere decir lo que hablábamos recién, que también en el futuro vamos a ser adoptados cuando nuestro cuerpo sea regenerado, ¿sí? En una gloria futura, ¿sí? Cuando se revele Jesucristo ante nosotros, ¿sí? Y estemos en un nuevo cuerpo, ¿sí? Y seamos resucitados en en las tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu va a ir al cielo y nuestro cuerpo que queda acá en la tierra va a resucitar y esa va a ser nuestra adopción futura. ¿Vamos bien? ¿Todos Perfecto, bien? Dani, todo bien. La otra palabra que que tenemos que tomar y que tenemos que entender es la justificación. Aquel que entiende algo de leyes, justificar quiere decir declarar justo, ¿sí? O sea, es un término legal, que es como si dieran un veredicto de justicia. Hace que una persona que está contraria a las leyes de un lugar, de un país, ¿sí? Eh, deja de estar condenado, ¿sí? O no tiene condena. Nosotros, por el pecado, estamos condenados. Estamos condenados y estamos muertos por el pecado. Bueno, la justificación nos pone, eh, nos pone como justos adelante de Dios. Dios nos saca todas las culpas, nos saca todo el peso, nos saca todo el castigo, ¿sí? Aquel que realmente confía en la obra de Cristo, nace de nuevo, es justificado, pierde toda la culpa que tenía por el pecado. Dios perdona no solamente los pecados que podemos haber cometido en el pasado, sino que a medida que vamos a ir creciendo y vamos a ir avanzando en nuestro proceso de santificación, ante el arrepentimiento vamos a ir siendo perdonados y justificados de todos nuestros pecados. Y haciendo una comparación, así como la regeneración se refiere a un cambio de naturaleza del creyente, la justificación es un cambio legal del creyente ante Dios. ¿Me entienden? La justicia de Dios
se alcanza únicamente por la gracia, que es su origen. ¿Sí? Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención de Cristo Jesús y por el derramamiento de la sangre del del Cordero que quita el pecado del mundo, por medio de fe en su condición. O sea que fíjense, tenemos a Dios que nos da por gracia, como un regalo divino, la justicia que se hace presente por la sangre que derrama Jesús en la cruz, y nosotros podemos acceder a esa justicia por nuestra fe, nada más que por nuestra fe. Y esa justificación se manifiesta, va a manifestar a través nuestro en nuestras obras. No, en las obras de Dios, porque Dios es el que obra a través nuestro. Una orientación de nuestra mente, el tener un amor sincero para con los hermanos, el bendecirlos constantemente, no. Se te muteó, Dani. Me aparece. Hola, hola, sí. Ahora El sí. amor sincero, ahora sí, el amor sincero hacia los hermanos, bendecirlos constantemente. Esa es la evidencia de nuestras obras, nuestros frutos. La obediencia a la palabra de Dios, la libertad de servir a Dios con justicia. Eso es lo que va a evidenciar nuestra justificación ante Dios y nuestra fe. Otro punto, la santificación. Santificar significa separar. Significa que Dios te saca de un lado y te pone aparte. ¿De dónde te saca? Del mundo. ¿Y a dónde te pone? En el reino. Son conceptos bastante dificultosos. Vamos a tener uno de estos cursos, va a ser bastante interesante, que es pensar y ver y entender qué es el reino de Dios. Nosotros tenemos la, nosotros vivimos en el mundo, pero Dios nos saca aparte, nos hace santos, ¿sí? Y nos prepara para vivir en un reino distinto. Entonces quiere decir que santificación es una nueva posición como creyentes ante Dios, ¿sí? Porque estamos unidos a Cristo. Es una condición como consecuencia de ese llamado que Dios nos hace. Es la condición de estar separado de todo aquello que no es de Dios, ya que Dios es santo, ¿sí? Hay un punto en el cual podemos a tomar un ejemplo. Cuando Moisés se presenta y ve la zarza ardiente, una de las cosas que Dios le dice es, quítate tu calzado porque estás en tierra santa. A ver, la única manera de poder estar en la presencia de Dios es siendo santos y libres de pecado. Nosotros no podemos estar nunca libres de pecado completamente. Siempre estamos pecando, ¿sí? Pero esa condición de santificación, ese proceso, nos va acercando día a día a ese Dios santo y cada día vamos a estar más cerca de Él. ¿Mm? No quiere decir que somos impecables por ser cristianos. Nunca se crean eso, ¿eh? Porque nunca vamos a ser impecables. Impecables vamos a ser cuando estemos en la presencia de Dios, cuando ya no pequemos más, ¿sí? No podemos ser impecables mientras vivimos en esta vida, ¿sí? No implica tampoco que somos el sumum de la espiritualidad. Es realmente un propósito divino para el creyente la santificación. Muchas veces confundimos santificación con algo que es nuestro. No es nuestro, es de Dios. Dios es el que hace la obra. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? La santificación del creyente va a presentarse
de dos maneras. En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, en el momento que le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestro pecado, tenemos un proceso instantáneo de santificación que se llama posicional, ¿sí? Es en ese momento en el que Dios coloca al creyente, a vos y a mí, en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz, en tan completamente carnal como somos, nos convierte en espiritual. Abre una tapa de un caño que tenemos todos, que es la parte espiritual, y que estaba tapada con una tapita. Nos saca esa tapita y a partir de ese momento ese caño nos contacta y nos relaciona instantáneamente con Dios. Entonces, a partir de ese momento, los creyentes son santos para Dios. Y por otro lado, el otro tipo de santificación, que acá dice experimental, pero yo le pondría progresiva, es el proceso que vamos a ir teniendo toda la vida y día a día, en el cual tenemos que morir a nuestra carne todos los días. ¿Para qué? Para parecernos un poquito más a Jesús. Como decía Pablo, todos los días muero a mi carne. Y en el final de sus cartas, cuando estaba por morir, preso en Roma, en una de las cartas escribe: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y tomemos un ejemplo. Hay personas que empiezan a ir a los 20 años a la iglesia y cuando tienen 70 van cambiaditos, trajecitos, con su Biblia, hablan poco, pero cada palabra que hablan es justa y específica. Ese proceso de esa persona que era totalmente opuesta a Dios, al que vemos al final de su vida, eso se llama santificación progresiva. Por medio de este proceso de santificación, ¿sí? Para este proceso de santificación, es que nosotros somos hechos templo de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra persona, en nuestra persona ahora vive el Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que forma parte de la Trinidad, se manifiesta en nosotros y opera en nosotros a través de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, acá va un concepto que parece muy extraño, pero es un concepto que escuchamos hace poco cuando vino Liendo a la iglesia. Nosotros formamos parte de esa Trinidad. Vos y yo formamos parte de la Trinidad. Porque en nosotros vive el Espíritu Santo. Porque nosotros, Cristo se va formando en nosotros. Fíjense qué tremendo lo que yo estoy tratando de explicarles. A ver si lo entendemos. La Trinidad nos empieza a envolver y nosotros formamos parte de esa Trinidad. ¿Sí? La santificación tiene un aspecto negativo, ¿sí? Y tiene aspectos positivos. En un aspecto negativo, la vida va haciendo que vos tengas que ir limpiando, tengas que ir separándote de todo lo que nos gusta hacer, porque la carne siempre nos va a atraer a hacer las cosas que el mundo nos ofrece. Y hoy venía escuchando en la radio a un pastor que hablaba de las redes. Las redes nos muestran un mundo totalmente, eh, terriblemente absorbente. Y ese mundo que nos absorbe nos da un montón de placeres que para nuestra carne están bárbaros, son lindos, son hermosos. Pero también tiene un proceso positivo, que es el que más nos interesa. Porque ese proceso positivo de la santificación va a hacer que mejore nuestra relación familiar, que mejore nuestra relación laboral, que mejore nuestra relación en la iglesia, ministerialmente o no ministerialmente, y la relación con nuestros hermanos. Siempre vamos a encontrar ese hermanito que no puedo entrar a él,
no me lo banco mucho, pero vamos a ir aprendiendo, gracias a ese proceso de santificación, a amarlo. Porque Dios nos amó primero, y si Dios nos amó primero, nos enseñó a amar. También se manifiesta en esa relación que tiene que ver con la ética. Vamos a tener un proceso en el cual vamos a aferrarnos a esos principios éticos y vamos a seguirlos, y antes no lo hacíamos. Y por último, la santificación final es el estado perfecto que el creyente alcanzará cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos glorificados ante Dios y en presencia de Jesucristo, alabándolo y diciéndolo santo, santo, santo. Ese es el fin de nuestro proceso. Prenda los micrófonos. Bueno, ¿qué dicen hasta ahora? ¿Cómo la llevan? Genial, apasionante. Bueno, ¿les gusta? Ah, bueno. ¿Hay algo que no entienden? ¿Hay algo que tienen que preguntar? ¿Damos una vuelta a la silla para no aburrirnos? Están todos Está muy callados. bueno. Acá tenés dos opciones. O todos entienden todo, o ninguno entiende nada y no se anima. ¿Seguimos? ¿Otro rato? Romín, Sí. Sí, sí, Dani, perfecto. dale. Otro término, la comunión. ¿Qué es comunión? Es común unión. Significa tener compañerismo, participación, interdependencia. Significa lo que nos pasa desde que empezamos a ir a la iglesia. Al principio no nos conocía nadie, después nos saludamos con todo y hoy nos abrazamos y lloramos con el que sufre, nos reímos con el que ríe. Oramos por el que está mal o hacemos una ronda todos juntos y oramos por nuestra iglesia. Vamos a cocinar para la gente que no tiene que comer, ¿sí? Ayudamos en el ropero. Fíjense lo que quiere decir la palabra comunión. Es la interrelación que existe entre los distintos elementos que forman una unidad. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es una unidad, es un todo. Y esa interrelación es una posesión común, es tuya y mía. Nos da pertenencia a todo, es decir, de algo completo e indivisible. Nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza que es Cristo, pero cada uno de nosotros que formamos de ese cuerpo, estamos interrelacionados. Y un glóbulo rojo no puede estar si no está un glóbulo blanco. Y el brazo derecho no puede estar si no está el brazo izquierdo. Y una uña es tan importante como un pelo. Como también es importante el cerebro, como también es el cuerpo completo, entero, vive en compañerismo, en común acuerdo, en participación, en interdependencia y en comunión. La comunión abarca conceptos una infinidad de conceptos en cuanto a la salvación y a la vida de la salvación. Tenemos comunión en la unión vital con Cristo, porque estamos en una relación vital directa con Cristo. También estamos en una relación directa con el Espíritu Santo. Y cuando se rasgó el velo y empezó y muere, Jesús entrega su Espíritu, ¿sí? A partir de ese momento tenemos una relación directa con el Padre. Ahí hay una palabra que está de más, que es y el Hijo, con el Padre. Que antiguamente no lo teníamos, necesitábamos un sacerdote, pero hoy tenemos, fíjense al principio, a Cristo, que es el sumo sacerdote. También tenemos comunión con todos los que son de Cristo. Quiere decir con vos, con vos, con vos, y con todos los que forman parte de la iglesia de Cristo. Y de la iglesia universal, de la iglesia de todo el mundo, sin distinción de congregación o sin distinción de denominación. Somos todos hijos de Dios, relacionados a través de Cristo con el Padre
y por medio del Espíritu Santo. Tenemos una comunión con el servicio cristiano. O sea, estamos preparados, ¿sí? Y estamos obligados o necesitados de tener que cumplir con ese servicio cristiano. Tenemos una comunión con la conciencia de los efectos de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, ¿sí? Se hace manifiesta en cada uno de nosotros y la proclamamos simbólicamente cuando vamos a la cena del Señor. Tenemos comunión en la oración, tenemos comunión en las pruebas y tenemos comunión en las esperanzas, en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de la vida eterna. O sea que todo este proceso es un proceso de unión o de común unión entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros como su iglesia. El hecho de estar en la misma esfera moral que el Padre, lo que Juan expresa como andar en luz, porque Él está en luz, ¿sí? Exige que vos como creyente nos conformemos a esa norma de la luz, a esa santidad. Estar en la luz es estar en la santidad. Y experimente permanentemente un estado de confesión y abandono del pecado. A ver, yo les pregunto, como método de comunión y a través de la realidad de nuestras vidas, cuando nosotros estamos en pecado, ¿no les pasa que tienen la necesidad de arrodillarse y decir, Padre, perdóname, me arrepiento? Cuando hacemos algo mal a un hermano, ponele que yo lo contesto mal a Fernando, que lo tengo acá, ahí. Che, Fernando, che, Cristian, perdóname, te pido perdón. Señor, te pido perdón. ¿Por qué? Porque si estamos en la luz, estamos en la santidad, ¿sí? Necesitamos permanentemente confiar en Dios y confesarle y abandonar ese pecado. Esas son las consecuencias de cada uno de estos términos de los que estamos hablando. Vamos a hablar de la glorificación. La glorificación es un hecho del futuro, ¿sí? Pero sí es un hecho del cual estamos seguros porque creemos en Dios, ¿sí? Pero ahora tenemos esa seguridad de la salvación que hace que a través de lo que sabemos, a través de lo que leemos, a través de lo que escuchamos y a través de todo lo que se profetizó en la Biblia, ¿sí? Vamos a tener un pasado perfecto como un hecho que ya ha ocurrido, como algo que ya ha ocurrido, porque para Dios no hay tiempo. Si Dios a vos y a mí nos proyectó, nos diseñó y nos pensó y nos creó desde antes de la creación del mundo, también sabe si alguno de nosotros o no vamos a estar en ese presente como un hecho ocurrido. Y nosotros lo que tenemos es fe. Y a través de esa fe sabemos que vamos a ser glorificados. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos, y es perfecto. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Sí? O sea que, para Pablo, es un verbo, los glorificó es un verbo ya consumido, ya concluido. ¿Sí? Eso es fe. La glorificación consiste en la posesión de la herencia que tenemos los creyentes por haber sido herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa herencia está reservada en el cielo. Acá estamos hablando de lo que va a pasar, ¿sí? Y esto va a pasar en el tiempo postrero, cuando estemos en la presencia del Señor. Para estar en Cristo, ¿sí? En aquel momento tenemos que tener solamente fe. Tenemos que tener arrepentimiento y tenemos que tener obediencia, como dijimos la semana pasada. Fe, arrepentimiento y obediencia. Creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y ser obedientes toda la vida.
La glorificación para el cristiano ya es un hecho potencial y posicional. Y finalmente va a ser consumado en el momento en que estemos con Él. Y va a ser la consumación perfecta de la salvación. O sea, un cuerpo glorioso, perfecto, y si te falta un ojo, un dedo, o sos pelado, vas a tener pelo. Y si te falta un ojo, vas a tener el ojo. Y si tenés algún problema físico, vas a dejar de tener ese problema físico. Porque vamos a ser transformados nuevamente a la semejanza del Señor Jesús resucitado. ¿Cuál es la única diferencia? Alguien que me diga cuál va a ser la única diferencia que vamos a tener nosotros glorificados con el cuerpo glorificado del Señor. Dale, anímense. ¿Qué va a tener de distinto? ¿Qué vamos a ver La de diferencia distinto? me parece que vos habías dicho que, me parece que habías dicho vos que Cristo, a diferencia nuestra, va a tener la marca de la cruz, de las llagas, del costado, y nosotros no. Exacto. Cristo va a llevar las marcas de la cruz en su cuerpo. Su cuerpo va a ser glorificado, pero con las marcas de la cruz. Perfecto. Bueno, Dani, 5 sí, minutos nos quedan de la reunión. 5 minutos. Bueno, déjenme ver una cosa. Estamos... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Eh? Perfecto, perfecto, Dani. Eh, estamos en este punto. Claudia tiene un 10. Ah, Bien. Gracias, gracias. Estoy Miren, atenta, ¿vieron? nos quedan aproximadamente unas 30 diapositivas que son las que podemos ver tranquilamente en esa hora que vamos a tener allá. Y yo los impulsaría a que lean el trabajo. Aquel que no lo tenga se lo pida, o a mí personalmente, o a Romina, ¿sí? Porque hay gente que está en el grupo, hay otros que no están en el grupo. Eh, que lo lean, que se tomen el trabajo de ver y releer esto para sacar. Eso es mucho más extenso que esto que nosotros estamos hablando. Eh, También se les puede mandar el PDF por si hay alguna cosa que les quedó. Están las grabaciones en el grupo, también están en el canal de YouTube. ¿Cuál es el canal de YouTube? No es el de Punto de Encuentro, dice Daniel Larrea. Búsquenlo y van a ver que están todas las clases. ¿Sí? Eh, pero sería bueno que llevemos preguntas anotadas para poder sacarnos dudas y dejar el resto de esta parte, que es cómo actúa el Espíritu Santo en ese proceso de salvación, para esos momentos. ¿Les parece? Porque si no, la semana que viene no vamos a tener mucho para hacer. Romy? perfecto, Dani, perfecto. ¿Alguna duda en estos minutos que nos quedan? Una preguntita, la última clase que va a ser presencial, ¿va a ser Sí. del mismo lunes también No, va a ser el en la iglesia? domingo en la iglesia. Ah, ok, El domingo a las 5:30 de la tarde en la iglesia. perfecto. ¿Sí? Sí, Esa sí, clase no va a quedar grabada. ¿Mm? claro. Ujú. Porque, Dani, una consulta. sí, Eh, Porque yo tengo a mi hija que está en silla de ruedas. Va a ser? ¿Arriba? arriba. Ah, Sí. bueno, entonces no va a Bueno, poder ir a la última clase. bueno, espérate. ¿Cuántos somos, Romy? Somos 19 en este momento y bueno, quizás sean los que participaron la clase anterior eran 24. Vamos a suponer que podemos ser esa cantidad para el Bueno, domingo. vamos a suponer que siendo esa cantidad podemos hacerlo en el aula de abajo. Así Podemos es. tratar de hacerlo en el aula de abajo. Sí, sí, Vamos un rato antes, Bueno, colocamos bueno, el voy viendo proyector. entonces cualquier cosa. Dale. Si se puede avisar en el grupo, así yo la llevo conmigo. Dale, dale. Sí, 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 no hay ningún tipo de Gracias. problema. Eh, sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Podemos hacerlo en el aula de abajo. El objetivo de tener una clase presencial es para ustedes, ¿sí? Para mí y para todos sería mucho más cómodo hacerlo el próximo lunes por este medio,
¿sí? Pero ¿saben qué pasa? Que de esa manera podemos vernos la cara, preguntar, ¿sí? Verme la cara a ver si soy mentiroso, si les estoy diciendo, no le estoy metiendo algún verso, y charlar, ¿sí? Este medio es hermoso, pero la idea inicial siempre es tener un momento en el cual podamos estar juntos, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos arbitrar la posibilidad de hacerlo en el aula de abajo. Vamos a hablar con Justo, vamos a hablar con la gente de la escuela, con la gente de oración también, para poder utilizar el aula de abajo. ¿Les parece? Sí, yo te diría que sí, porque Sí, si tiene a su hija sí, eh, sí, sí. con discapacidad, eh, Ujú. sí, sí, tratemos hablamos con la escuelita dominical y la hacemos abajo. Dale, dale, dale. Bueno, ya que tenemos a nuestro amado pastor, vamos a pedir que ore por nosotros y nos Bueno, despedimos entonces hasta el domingo, va, hasta el miércoles, ¿no? Que tenemos el culto. sí. Bueno, primero agradecerte, Dani, por todo el esfuerzo, la dedicación y lo excelente que están preparadas las clases. Y bueno, gracias a todos los hermanos que tienen necesidad de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Oramos. Jesús, gracias por el lunes que nos brindaste, por el comienzo de semana. Eh, Te pedimos que nos acompañes en el resto de estos días. Jesús, vos sabés nuestras necesidades, lo que anhelamos, aquellas oraciones que venimos llevándotelas a tu presencia, Jesús. Te pedimos que, que de acuerdo a tu voluntad nos des aquellas cosas que estamos necesitando. Te pido por cada uno de los integrantes que hoy se hicieron presentes, por su salud, por sus trabajos, Señor, también por nuestra iglesia. Bendecinos y que pasemos una noche preciosa. Bendecí la cena de cada una de estas familias. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, a Amén. todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Dani. ¿Sí? Gracias. Gracias, Romy, porque es la secretaria